Tema 11. Representación de funciones. Bueno, en este tema no hay nada nuevo. Es más, por lo que he visto de lo que puede caer en el examen, lo que es la representación gráfica, parece que no te pueden poner una representación gráfica, pero sí se puede hacer un análisis de funciones. Entonces, vamos a hacer un ejemplo concreto desde el principio hasta el final y nos va a servir de repaso a todas estas cuestiones que conoces de años anteriores o has aprendido este año a efectos del análisis de funciones. Vamos a ir analizando los distintos conceptos e intentaré a la derecha que aparezca la gráfica. La función que vamos a analizar es f de x igual a x al cuadrado partido por 2 menos x. Primera cuestión, recuerda que esto es lo mismo que el valor de y. Lo podríamos haber dicho perfectamente así. Y lo primero que vamos a analizar es el dominio. El dominio de una función es ver qué valores de x hacen que exista un valor de y. Y en general, todas las funciones, su dominio es todos los valores de x. Ese es el criterio general. Va a haber unas excepciones que son las que vas a tener que estudiar. ¿Cuáles son esas excepciones? Pues las excepciones que impiden tener dominio en algunos puntos son aquellos puntos en los que en una división la a sea igual a 0, en un logaritmo sea negativo o igual a 0, en una raíz cuadrada o par la a sea negativa, nos va a generar un valor que no podemos saber. La tangente de a cuando a es igual a 90 grados, o dicho de otra manera, pi medios más un número de veces pi, porque la tangente de 90 es infinito y la de menos 90 es menos infinito. Es decir, son valores que no pertenecen a R, porque el dominio lo que está buscando son valores de x que pertenecen, o valores de y, mejor dicho, que pertenecen a R, a los números reales. Y la última son los casos en los que a elevado a una función y el valor de a no puede ser negativo. Este valor de a no puede ser negativo y también no puede ser igual a 1, aunque esto recuerda que el año pasado no teníamos tan claro por qué era. Las condiciones de incumplimiento de un dominio pueden ser conjuntas, es decir, en una misma función puede tener problemas por ser logaritmo negativo y por ser una raíz y por ser varias cosas. Eso lo tendrás que analizar si te cae en el examen. En el caso que tenemos aquí, el problema evidentemente lo tenemos en esta parte, es decir, vamos a tener dominio en todos los valores de x, para todo x ahí perteneciente a R va a haber dominio, excepto cuando aquí esto valga 0. Entonces, ¿qué tendremos que hacer? Pues 2 menos x igual a 0 quiere decir que en el valor x igual a 0 a 2 no existe dominio. Por lo tanto, el dominio de esta función es, o lo decimos así, el dominio de f de x es igual a todos los valores de R menos el valor concreto, que lo vamos a poner entre llaves, que es el 2. O x igual a 2, podríamos decir. Esto lo podemos representar en la gráfica. Vamos a intentarlo representar de una manera rápida. Lo que quiere decir es que si nosotros tenemos la graduación de las x en el punto 2, que es este de aquí, vamos a tener un problema. Es decir, aquí no hay dominio. Es decir, en esta línea, vamos a ponerlo así, no hay un valor de y. Y seguramente van a pasar más cosas en ese punto, problemas de continuidad, problemas de derivadas y más tipos de problemas. Respecto del corte con los ejes, recuerda que para cortar al eje x, lo que hay que hacer es que la y valga 0, son los valores en los que y vale 0, es decir, y igual a 0 es igual a x cuadrado partido por 2 menos x. Esto implica
que la x cuadrado tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, los valores que hacen que la y valga 0 es x igual a 0. Dibujando ese punto quiere decir que en el punto 0 la función pasa por el punto 0 en la x y en la y, evidentemente. Respecto del corte con el eje y, aunque es un poco menos importante, ya que estamos, lo podemos calcular. Y para que corte el eje y, ¿qué tenemos que hacer? Pues es los valores en los que la x vale 0. Es decir, si cogemos la función y sustituimos la x por 0, nos queda 0 partido por 2, es decir, 0. No nos descubre nada nuevo porque el punto 0, 0 por la x0 y por la y0 es el punto que además habíamos descubierto antes como corte con el eje x, es decir, aquí no aporta nada nuevo. Respecto de las simetrías, recuerda que la simetría respecto del eje y es cuando es par. Y lo que significa la simetría del eje y es que si hacemos la función en x y hacemos la función en menos x, es simétrica cuando este valor es igual a este. Podríamos hacer una sustitución general o a lo mejor es más fácil coger un punto cualquiera y ver si cumple. Y si no cumple en un punto ya no es simétrica. Entonces, la función en el punto 1 sería 1 partido por 2 menos 1, 1, es decir, 1. Y la función en el punto menos 1 sería 1 partido por 3. Como esto no es igual a esto, no es simétrica respecto del eje y. Respecto de la posible simetría al origen, que acuérdate que son las funciones que son un poco de este tipo, es decir, que el origen es el que es simétrico, se tiene que cumplir que la función en x sea lo mismo que la función en menos x, pero en negativo. Pues siguiendo un poco el criterio que hemos seguido antes, como cogiendo un punto cualquiera, va a ser más fácil. Si cogiendo un punto nos diera que es simétrico, yo ya lo probaría de manera general para cualquier x. Pero cogiéndolo en el punto 1, la función en 1, hemos dicho que era 1, lo hemos calculado antes, y la función menos 1 nos ha dado 1/3, pero al ponerlo negativo es menos 1/3, no hace falta mayor explicación. Esto no es igual a esto, por lo tanto no es simétrica respecto del origen. Ahora vamos a estudiar la continuidad de la función. Recuerda que la continuidad de la función, básicamente, aunque no está muy bien escrito, esto no es correctamente como hay que decirlo, el valor del límite por la izquierda en un punto es igual al límite por la derecha y es igual al valor en el punto. Y en general las funciones son continuas en todo su recorrido, excepto donde hay que investigar si no es continua. Pues en donde no hay dominio o donde se producen saltos. Y cuando me refiero a saltos son esos tipos de funciones que, por ejemplo, te dicen que la función x es x más 1 si x es igual a tal y x tal, es decir, tiene como dos tramos distintos. En este caso estamos en una función que no tiene ese tipo de problema de tener como dos tramos distintos, pero sí que tiene un problema de definición en donde hemos calculado antes, es decir, en el punto x igual a 2 hemos visto que no existe y. Entonces tendremos que analizar qué ocurre en este punto. Para analizar lo que ocurre en este punto, tendremos que analizar lo que ocurre a su izquierda y a su derecha, y en el propio punto. En el propio punto, la función hemos visto que no existe. Por lo tanto, ya no puede ser igual la izquierda a la derecha porque no existe el del centro. Por lo tanto, en ese punto es discontinua. Solo en ese punto. ¿Y qué tipo de discontinuidad tiene? Pues tendremos que analizar lo que ocurre a su izquierda y lo que ocurre a su derecha.
Para analizarlo a su izquierda tenemos que ver el límite de la función cuando x tiende a 2 por la izquierda. A 2 por la izquierda quiere decir que es un número un poquito más pequeño que 2. Evidentemente, cuando metemos este valor aquí y aquí, como ya sabíamos, esto nos va a dar una indeterminación porque lo de arriba queda 4 y lo de abajo va a quedar 0. Pero va a quedar un 0 un 0 positivo. ¿Por qué un 0 positivo? Porque estamos restando 2 menos 2, pero un número más pequeñito que 2. Es decir, esto nos da un 0, en el límite nos da un 0, pero es un número positivo. Por lo tanto, de alguna manera, esto lo que nos da es infinito, pero positivo. Lo que significa que a la izquierda de la función, a la izquierda del 2, la función tiende a más infinito. Fíjate en la representación gráfica. Y ahora analizamos el límite en su parte derecha, el límite derecho, es decir, el límite cuando la x tiende a 2, pero un número 2 un poquito mayor de 2. Esto ya sabemos que no existe porque va a ser 4 partido por 0, porque ya lo sabíamos de principio, pero esto nos da infinito. Pero siempre hay que fijarse en el signo de ese infinito. ¿Y qué signo va a tener? Pues como aquí estamos restando 2 menos 2, pero un número un poquito más pequeño de 2, esto quiere decir, un número más grande de 2, esto quiere decir que nos va a quedar 0, pero un 0 un poquito a la izquierda, es decir, un 0 negativo. Esto quiere decir que el infinito que tenemos es negativo, es decir, cuando los valores de x se están aproximando al punto 2, los valores se están yendo hacia acá, el valor de la y se está yendo hacia menos infinito. Serían los valores por este lado. Serían los valores por este lado de la y, viéndolo abajo, se están yendo hacia menos infinito. Lo ponemos aquí y la manera más fácil de hacerlo es poner esta flecha y lo que nos está diciendo es que hay unos valores que van hacia menos infinito cuando la x se está acercando al 2 por la derecha. Respecto de las asíntotas, empezando por la vertical, la condición que se tiene que dar es que tenemos que ver si existe algún valor x o x sub 0, de manera que cuando la función se acerca a ese valor, la y se nos va hacia más infinito o menos infinito. Eso lo hemos visto hace un momento. Hemos visto que cuando la x se acerca al 2 por la izquierda, la y se nos va al 2 por la izquierda a más infinito. Y que cuando la x se nos va al 2 por la derecha, la y se nos va al menos infinito. Luego claramente hay una asíntota vertical, y lo vamos a decir así, asíntota vertical, ¿en qué punto? Pues en el punto x igual a 2. Y lo dibujamos. Respecto de la asíntota horizontal, tenemos que ver si cuando hacemos el límite de la función, cuando la x se va a más infinito o menos infinito, es decir, la x se nos va por un lado o por otro, la y se nos va a un número concreto. Lo que tenemos que buscar es algún número concreto que eso pase. Entonces, cuando la x vale infinito menos infinito, ¿qué pasa con la función? Pues que este límite vale, al ser x a la segunda, lo importante es fijarse en este 2 y aquí fijarse en este 1, es decir, lo que nos queda esto es una función infinita en la que el signo de arriba es positivo y el signo de abajo es negativo. Se nos va hacia menos infinito, es decir, no se nos va hacia un número concreto, por lo tanto no existe asíntota horizontal.
Para buscar la asíntota oblicua, como cualquier recta, tiene que tener este tipo de función. Entonces vamos a ver si el valor m existe o no existe. Y para calcular m de una asíntota oblicua, ojo, de la asíntota oblicua tenemos que hacer el límite de la función cuando esta función tiende a infinito. Más infinito o menos infinito. Perdón, dividiéndolo todo entre x. ¿Vale? Entonces, esto, para operarlo por separado, eso es lo mismo que, vamos a ponerlo en azul, eso es x cuadrado partido por x por 2 menos x. Esto se me va con esto y esto queda x partido por 2 menos x. Es decir, lo que tenemos que hacer es el límite de, voy a quitar esta para no ocupar más espacio, el límite de x partido por 2 menos x cuando x tiende a infinito. Entonces, cuando x tiende a infinito, pues tenemos que meter los valores de x infinito en ambos sitios. Lo que ocurre aquí es que tenemos una función que está elevado a 1 y está elevado a 1. Cuando son de este tipo, en los que es una polinómica arriba y una polinómica abajo, esto se descarta, recuérdalo. Lo que tenemos que dividir son los coeficientes. Ten en cuenta que aquí hay un coeficiente que es menos 1. Por lo tanto, el límite de esto es menos 1. M es menos 1. Lo que ya parece que nos va a indicar que hay una asíntota oblicua. Pero para eso tenemos que calcular la b. Y para calcular la b hay que hacer el límite, nuevamente, es un límite cuando x tiende a más menos infinito, de la función original a la que hay que restar m por x. ¿Vale? Tenemos entonces este chorizo, que antes de hacer el límite vamos a operar con él. ¿Y qué nos dice esto? Pues que eso es x cuadrado partido por 2 menos x, menos menos más x. Si esto lo operamos, operando es x cuadrado más 2x menos x cuadrado partido por 2 menos x. Esta se va con esta y por lo tanto nos queda el límite de 2x por 2 menos x. Y al hacer el límite a esto, al ser las dos x elevadas a 1, nos tenemos que fijar en los coeficientes. El coeficiente de uno es 2 y el coeficiente del otro es menos 1. Por lo tanto, el límite, o lo que va a valer b, es menos 2. Y con eso ya sabríamos cuál es la asíntota oblicua. La asíntota oblicua, sustituyendo arriba, será menos x, y como la b vale menos 2, menos x menos 2. Esa es la asíntota oblicua. Incluso podríamos intentar hacer deberíamos hacer una representación gráfica. Para representar una recta, lo suyo es coger dos puntos cualquiera. Entonces, por ejemplo, para x0, la y vale menos 2, evidentemente. Es decir, el punto 0 menos 2 es un punto de la recta. Y vamos a coger otro punto pues que esté un poco más separado. Vamos a coger el punto, por ejemplo, menos 2. Y para x menos 2 es 4 menos 2 es 2, esta vale 2. Es decir, el punto 2 menos 2 también pertenece a la recta. Perdón, el valor es 0 menos 2. Entonces, representando esa recta lo mejor posible, nos queda una asíntota oblicua, que lo que significa es que la curva se va a acercar todo lo posible a esa asíntota. Ahora vamos a ver el signo de la función. Y recuerda que para ver el signo de la función, lo importante es ver en qué puntos la función corta
al eje X, porque ese es el punto que va a cambiar de positiva a negativa. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para ver el signo es hacer la función igual a 0. Si lo hacemos igual a 0, hacemos algo que ya hemos visto antes, porque ya sabíamos que las raíces pasaban por 0. Luego, el punto crítico de esta función es el punto 0. Mejor dicho, la raíz de esta función es el punto 0. Y en ese punto 0 es donde tendremos que analizar desde menos infinito hasta más infinito cuando es positiva o negativa la función en el punto 0. Para ello, cogemos un punto cualquiera, vamos a coger por ejemplo el punto 1, y vemos que pasa en la función en el punto 1. Y debemos fijarnos muy especialmente, más que en el cálculo de la función, en el signo. Es decir, ahí puede haber funciones que sean complejísimas y lo único que nos interesa es saber si nos va a dar positivo o negativo, que es lo que queremos ver. Entonces en el punto 1 será 1 al cuadrado partido por 1, es decir, nos da positivo. Eso quiere decir que desde aquí, en todo este intervalo, la función es positiva. Y podemos coger un punto, que puede ser el punto menos 1, en la parte de la izquierda. En principio, una función normal ahí debería ser negativa, porque es el cambio. Pero puede haber situaciones, como son por ejemplo los mínimos, que terminan de manera tangencial justo en el punto 0, en el que la parte de la izquierda es positiva y la parte de la derecha es positiva. Es decir, no nos confiemos con eso. Eso es precisamente lo que ha pasado aquí, es decir, al meter el valor menos 1, tanto arriba como abajo, resulta que nos queda una función que es un resultado que es un tercio positivo, nos interesa el positivo. Eso quiere decir que la función a la izquierda también es positiva, en todo su recorrido. En todo este recorrido la función es positiva. Y en este sentido acabo de caer en un error. Te he dicho que para ver el signo hay que ver las raíces. Por supuesto que hay que ver las raíces, pero no solo las raíces. Puede haber también cambios de signo. ¿En dónde? Pues precisamente en los puntos, como es el punto 2, que es donde no está definida la función. Ahí también hay un punto que hay que analizar qué ocurre. Por lo tanto, vamos a coger un punto a la derecha del 2 y vamos a ver qué ocurre. Cogemos, por ejemplo, el 3. Y metiendo el valor 3 en la función, es decir, nos queda 3 al cuadrado, que es 9, y 2 menos 3 menos 1, eso nos queda negativo. Luego, efectivamente, en el punto 2, que era otro punto importante, no solo la raíz, aquí nos va a quedar negativo. Ojo con esto, no vayas solo a las raíces, como la del punto 0, sino también tienes que ir a los puntos de indefinición. Es decir, eso quiere decir que la función no existe, la i está en las partes positivas en todo este recorrido y en la parte negativa de este, ¿vale? Es decir, no nos vamos a encontrar una i por aquí, no va a haber i porque es positiva y no va a haber i por aquí, que incluso eso lo podríamos dibujar, es decir, no hay función en todo este tramo hasta el punto 2, ojo, hasta el punto 2, aquí no va a haber función y aquí no va a haber función. ¿Por qué? Pues porque, como hemos visto, la función es positiva aquí, es decir, está en esa zona, y negativa aquí. Por completar un poco el dibujo respecto de cosas que hemos visto antes, evidentemente si esto es una asíntota quiere decir que la función ahí se va a pegar hacia allá. Y ya podemos ir sabiendo, aunque habría que hacerlo por puntos, que si además va a pasar por el punto 0, la función va a ser una cosa así. Vamos a hacerlo un poquito más gordo. Más o menos la función nos va a hacer una cosa así y aquí se junta la asíntota. Como en la otra parte esto va hacia infinito y aquí hay otra asíntota, pues seguramente nos va a hacer una cosa parecida a esta. Y pasamos a ver la monotonía, es decir, si es creciente, si es decreciente o en qué puntos puede haber extremos. Y te he dejado
el concepto de signo, tal y como lo hemos hecho antes, que el signo lo hemos hecho respecto de la función f de x, porque vamos a hacerlo exactamente lo mismo, pero en vez de hacerlo respecto de f de x, lo vamos a hacer sobre la derivada de x. Es decir, tenemos que trabajar en la derivada de x y ver el signo de la derivada de x. Y eso nos va a decir si es creciente, decreciente o hay un extremo. ¿Cuál es la derivada de x? O dicho de otra manera, y'. Pues la derivada de esto es, aplicando la fórmula de la derivada de una división, pongo el resultado para no alargarme, eso nos queda 4x menos x cuadrado partido por 2 menos x al cuadrado. Y esta es la función derivada. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es trabajar con esta función. Nos olvidamos de la anterior y trabajamos con esta. Y lo que vamos a ver es cuando tiene signo positivo, negativo o lo que sea. Y para saber el signo de esta función, ¿qué tenemos que hacer? Pues conocer las raíces de esta función. Es decir, hacemos la función y' igual a 0. Y eso nos lleva a que esto tiene que ser 0. Despejando o sacando factor común, esto es 4 menos x igual a 0. Vamos a tener dos raíces. Una en el valor x1 igual a 0 y otra en el valor x2 igual a 4. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes con la función y, lo vamos a hacer con la función y'. En sus raíces, en las raíces de la y', que son, como hemos visto, el 0 y el 4. En estos puntos, más el punto 2, que es el cambio en el que no estaba definida, es donde nos va a producir de la función derivada, donde tendremos que estudiar si es positiva o negativa. Lo importante aquí es que en el punto x igual a 0 hay un máximo o un mínimo y en el punto 4 hay un máximo o un mínimo. Entonces, para saber si en el punto 0, hemos visto que en el punto 0 la derivada da 0 y en el punto 4 la derivada da 0, y para saber si es un máximo o un mínimo tenemos que hacer la segunda derivada. Y la segunda derivada es, y voy a borrar porque esto ya es un lío, la segunda derivada, derivando la primera derivada, la segunda derivada es, a ver, en una x genérica, derivándola, a ver, creo que estaba por aquí, es 8 menos dividido entre 2 menos x al cubo. Entonces, en el punto 0, la segunda derivada, en el punto 0 vale 4. Lo importante no es que valga 4. Lo importante es que, vale 1. Porque metemos los valores de 0 aquí. Entonces lo importante es que es positivo. Eso quiere decir que al ser la primera derivada 0 y la segunda derivada positiva, en el punto 0 hay un mínimo. Haríamos lo mismo con la función en el punto 4. La segunda derivada en el punto 4 será 8 partido por 2 menos 4 menos 2 elevado al cubo. Y esto va a quedar negativo. Por lo tanto, en el punto 4 lo que tenemos es un máximo. ¿Por qué? Porque la primera derivada en 4 es 0 y la segunda derivada es negativa. ¿Qué coincide con esto? Es decir, evidentemente aquí había un mínimo y en el punto 4, que era el que se correspondía aquí, había un máximo. No te asustes con tanto lío porque es irlo repasando y pasito a paso. Lo único que ya nos quedaría, pero vamos, es el tema de la concavidad y hacia las positivas, que acuérdate
que una función es cóncava hacia las positivas y es así, porque miran desde las positivas, y cóncava hacia las negativas así, que a lo mejor te lo pueden preguntar de algún punto concreto. Y para eso acuérdate que siempre hay que hacer la segunda derivada de la función y ver si es positiva, si es mayor que 0, vamos a decir. Entonces es de este tipo, cóncava desde las positivas, y si es negativo el valor nos va a quedar cóncava desde las negativas. Evidentemente, si la fx sub 0 fuera igual a 0, podemos estar en un caso de punto de inflexión, y para eso tendríamos que hacer la tercera derivada, y si es distinto de 0, efectivamente en ese punto hay un punto de inflexión. ¿Te parece esto un follón? Hay que ir paso a paso, y es un repaso de cuestiones que hemos visto a lo largo del año pasado y de este. Venga, suerte, Javier, y ánimo, que tú puedes perfectamente.